Mi nombre es Martín. Nací y crecí en un pequeño rancho de Zacatecas, donde la pobreza siempre nos siguió como una sombra. Mi familia nunca tuvo mucho, pero trabajábamos duro, de sol a sol, arando la tierra y cuidando el ganado para apenas sobrevivir. Desde niño escuché historias del charro negro, aquel jinete espectral que se aparecía en los caminos solitarios, ofreciendo riquezas a cambio de algo más valioso que el dinero. Pero yo nunca creí en cuentos de viejos, hasta que lo vi con mis propios ojos, y desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma. Todo comenzó cuando tenía 23 años. Mi padre había muerto hacía poco, y yo me quedé a cargo de mi madre y mis dos hermanos menores. Los cultivos no daban lo suficiente, el dinero se esfumaba en deudas, y a veces pasábamos días enteros comiendo solo frijoles con tortilla. Esa noche, caminaba solo por un camino de terracería, regresando del pueblo después de haber vendido unas pocas gallinas en el mercado. Apenas me alcanzó para comprar arroz y algo de carne para mis hermanos. El camino estaba oscuro, solo iluminado por la luna. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mis botas golpeando la tierra. Entonces escuché el trote de un caballo detrás de mí. No era raro ver jinetes por esos caminos, pero había algo extraño en aquel sonido. El caballo no respiraba, no relinchaba. Solo el sonido de los cascos rompiendo la quietud de la noche. Me detuve y miré sobre mi hombro. Ahí estaba, un hombre alto, vestido de negro, montado en un enorme caballo del mismo color. Su chaqueta y pantalón de charro estaban impecables, como si nunca hubieran tocado el polvo del camino. Su sombrero era ancho, cubriéndole el rostro en sombras. El caballo, más grande que cualquier otro que hubiera visto, tenía ojos rojos como brasas y su aliento salía en bocanadas de vapor, a pesar de que la noche no era fría. «Buenas noches, joven», dijo el charro con una voz profunda, demasiado profunda para ser humana. No supe qué responder. «Veo que la vida no ha sido fácil para ti. No es justo que alguien que trabaja tanto reciba tan poco». Mi piel se erizó. ¿Cómo sabía eso? El charro negro inclinó la cabeza. «Yo podría ayudarte si estás dispuesto a pagar un pequeño precio». Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. ¿Qué precio?», logré decir. «Nada que no puedas darme», respondió con una sonrisa helada. «Solo lo que sobra». Antes de que pudiera responder, levantó la mano y una bolsa de cuero cayó al suelo frente a mí. Al abrirla, vi que estaba llena de monedas de oro, más dinero del que había visto en toda mi vida. El charro sonrió. «Solo tienes que aceptarlo, Martín, y todo cambiará para bien». Mi mente se nubló. Pensé en mi madre, en mis hermanos pasando hambre, y extendí la mano. Apenas toqué las monedas, el caballo relinchó con un sonido aterrador y el charro dejó escapar una carcajada. En ese instante, sentí un ardor horrible en el pecho, como si algo se estuviera grabando dentro de mí. Caí de rodillas. Cuando levanté la vista, el charro negro ya no estaba. Solo quedaba la bolsa con las monedas y un silencio absoluto en la noche. Desde esa noche todo cambió. El día siguiente, cuando fui a ver mis tierras, las plantas estaban verdes y llenas de frutos, como si hubieran crecido de la nada. El ganado comenzó a reproducirse sin problemas. De un día para otro, me convertí en el hombre más próspero del pueblo. Con el dinero de la bolsa, compré más tierras, contraté trabajadores y mi familia nunca más pasó hambre. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo estaba mal. A las pocas semanas, mi perro desapareció. Lo encontré días después, muerto en el corral, con los ojos abiertos de terror. Después, fue uno de mis caballos. Una noche lo escuché relinchar desesperado, y cuando corrí a verlo, su cuerpo estaba seco, como si algo le hubiera succionado la vida. Mi madre enfermó poco después. Se debilitaba sin razón aparente, y los doctores no encontraban qué tenía. Fue entonces cuando entendí el precio del oro maldito. No era yo quien lo estaba pagando. Era mi gente, mi familia, mis animales. El charro negro se estaba cobrando su parte. El día que mi madre dejó de reconocerme, supe que tenía que hacer algo. Esa noche llevé la bolsa de monedas al mismo camino donde lo había visto por primera vez. La tiré al suelo y grité: «¡No la quiero! ¡Llévate tu maldición!». El viento sopló con una fuerza aterradora.
Las ramas de los árboles crujieron como si algo invisible pasara entre ellas. Y entonces, el sonido de cascos. El charro negro apareció en medio de la neblina, su sonrisa más grande que antes. «No puedes devolver lo que ya es tuyo», susurró. «Dime cómo romper el trato». El charro negro inclinó la cabeza y respondió. «La única forma de pagar la deuda es con algo de igual valor». Sentí un escalofrío en el alma. «¿Igual valor?» «Una vida», dijo acariciando el cuello de su caballo. «O la tuya, o la de otro». Mi corazón se detuvo. En ese momento supe que no había escapatoria. Desde aquella noche, cada vez que alguien cercano a mí muere, siento un peso desaparecer de mis hombros. El charro negro no se llevó mi vida, pero me condenó a ver cómo el destino cobra su deuda de otra manera. Y cada vez que hay un funeral en el pueblo, veo su sombra en la distancia, esperando, porque él siempre vuelve por lo que es suyo. Soy taxista en la carretera que conecta varios pueblos entre Veracruz y Puebla. Trabajo en las noches porque la paga es mejor, aunque a veces los caminos están desiertos y el ambiente se siente pesado. Durante años he escuchado historias de choferes que han visto cosas en la carretera, pero nunca les di importancia, hasta la noche en que subí a un pasajero que no era de este mundo. Era una madrugada fría de diciembre. No había tenido pasaje en más de una hora y mi única compañía era la radio, que de vez en cuando se llenaba de estática. Manejaba tranquilo, con el viento golpeando las ventanas, cuando vi a alguien parado en la orilla de la carretera. A simple vista, no parecía nada extraño. Se veía como un hombre alto, con un traje elegante y un sombrero ancho que le cubría el rostro. Estaba completamente de negro. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. «¿A dónde va, señor?» El hombre levantó la cabeza, pero no vi su rostro, solo sombras debajo del sombrero. «Al rancho de los Olivos», dijo con una voz grave y profunda, casi como si resonara en el coche. No conocía ningún rancho con ese nombre, pero no le di importancia. Tal vez era una finca privada. Le abrí la puerta y subió sin hacer ruido. Lo miré por el espejo retrovisor. Su postura era extraña, demasiado rígida, y respiraba muy despacio. Arranqué el taxi y seguimos en silencio. A medida que avanzábamos por la carretera, el ambiente dentro del auto se volvió más pesado. Sentí que me costaba respirar, como si el aire estuviera espeso. Intenté romper el silencio. «¿Es de por aquí, señor?» No contestó, solo siguió mirando por la ventana, aunque afuera no había nada más que oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté ver su rostro por el espejo, pero seguía en sombras, a pesar de que las luces del tablero deberían haberlo iluminado. Entonces, la radio empezó a fallar. Primero fue un zumbido leve, luego estática. Giré la perilla para cambiar de estación, pero todas estaban igual. Y de repente, entre la interferencia, escuché un susurro. No era una voz normal, era baja, temblorosa, como si alguien estuviera llorando dentro de la radio. La piel se me erizó. Miré al pasajero otra vez. Seguía quieto, pero algo en él se sentía diferente. Fue cuando me di cuenta de un detalle aterrador. No se reflejaba en el espejo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Señor, ¿está seguro de que quiere ir al rancho de los Olivos?» Esta vez sí respondió. «Ya estamos ahí», me congelé. La carretera estaba vacía, no había luces, no había casas, no había ningún rancho. ¿Dónde? Antes de que pudiera terminar la frase, la temperatura dentro del coche bajó de golpe. El hombre inclinó la cabeza lentamente y sentí su mirada clavada en mí. No podía ver sus ojos, pero lo sentía. Un sudor frío me recorrió la frente. «Creo que me equivoqué de camino, señor. ¿Lo llevaré de vuelta?» «No». Su voz fue más profunda, más grave, y en ese instante, las luces del taxi parpadearon y el motor empezó a fallar. El volante se puso pesado, la radio emitió un sonido ensordecedor y el auto se apagó en seco en medio de la nada. El silencio fue absoluto. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Miré al asiento trasero y estaba vacío. Mi pasajero había desaparecido, pero en el asiento donde él había estado sentado,
Había una bolsa de cuero negra. Temblando la abrí. Dentro había monedas de oro, pero cuando las toqué, se convirtieron en ceniza en mis manos. En ese momento, el motor del taxi rugió y las luces volvieron a encenderse solas. No me quedé a averiguar más. Pisando el acelerador, salí de ahí a toda velocidad. Cuando llegué al pueblo, le conté lo ocurrido a un viejo mecánico. Se quedó pálido y me miró fijamente. Muchacho, ese rancho se quemó hace más de 40 años. Mi estómago se hundió. ¿Cómo? Dicen que el dueño hizo un trato con el diablo, que un hombre vestido de negro le dio oro, pero que cuando llegó el momento de cobrar, se lo llevó con todo y su rancho al infierno. Mi piel se erizó, salí de ahí con las manos temblando. Esa fue la última vez que trabajé en la carretera de noche, porque sé que hay cosas que no deben subirse a un taxi, y si alguna vez ves un charro negro en la carretera pidiendo aventón, no pares. Mi nombre es Samuel, y durante muchos años fui un jugador empedernido. No me enorgullece decirlo, pero pasé la mayor parte de mi juventud metido en cantinas y bares clandestinos, apostando lo poco que tenía con la esperanza de hacerme rico. Siempre fui bueno con las cartas. Tenía una racha de suerte que parecía interminable, hasta la noche en que el charro negro me retó a jugar. Esa noche, todo empezó como cualquier otra. Estaba en una cantina polvorienta en las afueras de Guadalajara, donde el humo del cigarro flotaba denso y los borrachos se apoyaban en la barra con los ojos vidriosos. Había ganado varias partidas de póker y mi bolsillo estaba más lleno de lo habitual. Los demás jugadores ya no querían seguir apostando, porque sabían que era casi imposible ganarme. Fue entonces cuando él apareció. Se sentó al otro lado de la mesa sin hacer ruido, como si el aire no lo hubiera sentido moverse. Llevaba un traje de charro negro impecable, con detalles dorados y un sombrero ancho que le cubría el rostro. Nadie en la cantina pareció notarlo, pero yo sentí su presencia de inmediato. «Dicen que tienes suerte, muchacho», dijo con una voz profunda y pausada. Asentí, tratando de no mostrar mi incomodidad. «Así es. ¿Quiere jugar?» El charro sonrió, aunque su sonrisa no tenía calidez alguna. «Por supuesto, pero juguemos de verdad». Colocó sobre la mesa una bolsa de cuero oscura. Al abrirla, vi monedas de oro brillando bajo la tenue luz de la cantina. Los otros jugadores se quedaron boquiabiertos. Era una fortuna. El charro me miró fijamente. «Si ganas, te la llevas. Si pierdes, me das lo más valioso que tengas». Tragué saliva. No sabía qué quería decir con lo más valioso, pero mi ambición pudo más que mi miedo. «Está bien», dije barajando las cartas. El juego comenzó. Al principio pensé que estaba ganando. Las cartas parecían estar de mi lado y cada mano me hacía sentir más confiado. Pero conforme avanzaba la partida, algo empezó a sentirse diferente. Las cartas se volvían más difíciles de leer, como si los números y símbolos se distorsionaran frente a mis ojos. El ambiente en la cantina se hizo más pesado, el aire más denso. El charro, en cambio, seguía sonriendo, con una tranquilidad que me ponía nervioso. Después de varias rondas me di cuenta de que no había ganado ni una sola mano. Mi suerte, que nunca antes me había fallado, se había esfumado por completo. Miré alrededor, esperando encontrar alguna reacción de los demás jugadores. Pero algo andaba mal. Los clientes de la cantina se habían quedado congelados en sus sillas. No se movían, no respiraban. La única persona que seguía en movimiento era el charro negro. Y entonces lo entendí. Ya no estaba en la cantina. O al menos, no en la misma cantina que cuando empecé a jugar. El charro dejó caer sus cartas sobre la mesa. Gané. Mi estómago se hundió. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. ¿Qué es lo que quiere?», logré murmurar. El charro inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. «Ya te lo dije, lo más valioso que tienes». Mi mente se llenó de terror. «Pero yo no tengo nada». El charro se inclinó sobre la mesa y dijo en un susurro helado: «Tienes tu alma». Intenté gritar, pero todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en medio de la carretera, a varios kilómetros de la cantina. No tenía dinero, no tenía nada en los bolsillos. Corrí hasta el bar, desesperado por encontrar a alguien que me explicara qué había pasado. Pero cuando llegué, la cantina estaba abandonada.
Las ventanas estaban rotas y la madera carcomida. Parecía que nadie había estado ahí en décadas. Me tambaleé hacia la entrada, con el corazón martillando en mi pecho. En el suelo de la barra, cubierto de polvo y ceniza, encontré una baraja de cartas, con mi nombre escrito en cada una de ellas. Desde aquella noche, mi suerte desapareció por completo. No volví a ganar una sola apuesta. Todo el dinero que tenía se me escapó de las manos. Y lo peor, cada vez que paso por una carretera desierta, veo la sombra de un jinete negro esperándome en la distancia. No sé cuándo volverá, pero sé que cuando lo haga, esta vez no habrá juego. Mi nombre es Héctor y crecí en una hacienda ganadera en Veracruz. Desde pequeño, mi abuelo me enseñó a montar, a cuidar el ganado y a respetar las tierras que nos daban de comer. Pero también nos enseñó algo más. Nunca salir al campo de noche, porque en esas tierras, cuando la luna está alta, puede aparecer algo que no es de este mundo. Por mucho tiempo pensé que eran solo cuentos de viejos, hasta que una noche vi al charro negro con mis propios ojos. Todo comenzó cuando los animales de la hacienda empezaron a morir sin razón aparente. Primero fueron las gallinas, luego los caballos. Aparecían muertos en el corral, sin sangre en sus cuerpos, pero sin una sola gota derramada en el suelo, como si algo se la hubiera chupado desde dentro. El patrón, don Ernesto, estaba furioso. Decía que alguien estaba envenenando sus animales, o que algún depredador los atacaba por las noches. Nos ordenó a mí y a otro caporal, Sebastián, que hiciéramos guardia en los establos. La primera noche, Sebastián y yo nos quedamos en la cabaña del capataz, con los rifles cargados y el café caliente. No pasó nada. La segunda noche, lo mismo, pero la tercera noche, algo cambió. Apenas pasaba la medianoche cuando los caballos empezaron a relinchar como locos. Salimos corriendo con los rifles en mano, alumbrando con nuestras lámparas. Y ahí, junto a la cerca del establo, estaba él. Un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. Estaba montado en un caballo enorme y oscuro, de una belleza antinatural. Su piel brillaba bajo la luna, pero sus ojos eran rojos como el fuego. El aire se volvió helado. «¿Quién anda ahí?», gritó Sebastián, levantando el rifle. El charro negro no respondió. Solo levantó la mano y chasqueó los dedos. Los caballos dentro del establo empezaron a desesperarse, golpeando las puertas y relinchando de miedo. El patrón salió de la casa con una linterna, y cuando vio al charro, su rostro se puso pálido. «No, tú no», murmuró. Yo no entendía nada, pero don Ernesto sí lo entendía todo. Antes de que pudiera hacer algo, el charro negro habló con una voz profunda y grave. «Vengo por lo que es mío». El patrón cayó de rodillas, temblando. Todavía no», susurró. Yo no sabía qué hacer. No podíamos dispararle a algo que no era humano. El charro negro bajó de su caballo con una elegancia inhumana y dio un paso hacia el patrón. «El tiempo ha llegado. Un trato es un trato». El patrón gritó de terror y trató de levantarse, pero no podía moverse. Fue entonces cuando la tierra empezó a temblar bajo nuestros pies. Los caballos relinchaban, las luces de la casa parpadearon y un viento helado nos rodeó. El charro negro levantó su sombrero solo un poco, y lo que había debajo no era un rostro humano. Era una sombra, un vacío infinito donde deberían estar sus ojos y su boca. Fue lo último que vi antes de que todo se volviera negro. Desperté en la mañana, tirado en el suelo. El sol ya había salido y los caballos estaban en calma, pero don Ernesto había desaparecido. No había huellas de su caballo, no había señales de que se hubiera ido. Solo su sombrero quedó en el suelo, junto a las huellas de un solo jinete. Desde ese día, nadie volvió a mencionar el nombre del patrón. Nadie preguntó qué había pasado, pero todas las noches, cuando la luna llena brilla sobre los establos, se escucha el trote de un caballo que nunca se ve, porque el charro negro se llevó a don Ernesto y sigue vigilando la hacienda. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.
De esta manera serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.